Hola a todos, es un gusto saludarlos. Les habla el coach Leonardo Ramírez. Es muy grato para mí estar participando en el FESTIC. Quiero darle las gracias al Departamento Administrativo de Tecnología, al DATIC, por darme la oportunidad de estar acompañándoles en esta ocasión para este festival. De verdad, muchas gracias nuevamente. Vamos a empezar a recorrer un viaje que hace parte de todo este proceso que estamos buscando en nuestro país de que tengamos líderes digitales. El líder digital lo que va a implicar es un cambio de mentalidad, pero quiero que esta presentación sea completamente diferente. No quiero arrancar con temas técnicos ni con temas muy complejos, sino que quiero a través de una historia, a través de mi historia, que podamos ir viendo lecciones aprendidas. Una lección aprendida es una herida de batalla, algo que le ha pasado a uno que si uno lo puede comunicar, va a ser una forma interesante para que muchos de los que estamos viendo hoy este FESTIC nos permita ir creciendo tanto a nivel personal como a nivel profesional. Estas lecciones aprendidas son las que nos van a ayudar en el camino. Y parte de todo este recorrido es de lo que hemos venido hablando, de que en Cali las conexiones inspiran, se inspira creatividad, inspira conectividad, y es parte de lo que quiero que vayamos viendo con este recorrido. Entonces, mi nombre es Leonardo Ramírez. Pues yo soy colombiano, estudié Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Valle en Cali. Inicié en el sector retail, tuve la oportunidad de trabajar inicialmente con todo lo que era cajas registradores, etcétera, hace muchísimos años, con decirles que esas cajas registradoras se programaban en lenguaje BASIC, como para que se vayan haciendo la idea de qué estamos hablando en ese entonces. Y luego tuve la oportunidad de pasar a temas de desarrollo de software y arquitectura en Bogotá, pero quiero de nuevo contarles un poco qué pasó a lo largo de ese viaje para que lo podamos aprovechar para su desarrollo profesional. Entonces, en la medida que tuve la oportunidad de viajar de Cali a Bogotá y empecé a trabajar en desarrollo de software, en arquitectura de software, etcétera, con mucho trabajo logré pasar a ser director de esa unidad en la que yo venía trabajando, posteriormente a ser socio de la compañía que me había contratado para hacer eso, y posteriormente incluso pasar a ser gerente de esa división y empezar a trabajar en ventas. Entonces fue un proceso interesante de desarrollo profesional. Pero sin embargo, fíjense que, y es importante porque las cosas no suceden por algo, no suceden de manera fortuita, sino que a uno le pasan las cosas por algo. Cuando en ese momento pensé que yo estaba en la cúspide de mi carrera, vendiendo máquinas que eran marca IBM en ese momento, eran máquinas de $1 millón, con una vida VIP, que tú tienes acceso a clubes, a una cantidad de cosas. En ese momento yo recibo una llamada. Imagínense ustedes que se supone están en lo mejor de su carrera y reciben una llamada y le dice, vea, su esposa está en el gimnasio X, si usted no paga tanto dinero en este momento, ya no va a llegar a su casa. Y cuando tú piensas que estás con todos los beneficios, con todas las cosas que te van a favorecer y te ponen y te dicen eso, pues que el miedo te invade. Yo terminé pagando una extorsión y terreno cedido, terreno perdido, terminé pagando una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, millonadas. Y lastimosamente me fui a la quiebra. Me fui a la quiebra y cuando uno se va a la quiebra se da cuenta de realmente quiénes son los amigos, me tocó pedir prestado, perdí el apartamento, el carro, bueno, todo, absolutamente todo. Me dejó la que era en ese momento mi esposa, etc. Y fíjense que cuando uno está tocando fondo es cuando la vida te va a empezar a mover y te va a empezar a decir, bueno, tienes que reinventarte y vamos a empezar a ver de aquí para adelante qué es lo que va a pasar. Y en ese momento suceden las cosas. Cuando ya lo pierdo todo, me llega una invitación de IBM para escribir un libro en los Estados Unidos. Y fíjense que uno dice, ya en ese momento ya no tenía nada aquí en Colombia, incluso ya estaba viviendo yo en un cuarto, en un apartamento de un amigo. Y lo que me dicen es, si usted se viene para los Estados Unidos, va a tener la oportunidad de escribir ese libro, pero solo le podemos dar una comida al día. Pero era la posibilidad de volver a inventar, de volver a reinventarse, y dije, listo, me voy para Estados Unidos, llego allá, y obviamente pues fue bastante duro, pero lo interesante de IBM es que tiene conferencias gratuitas. Entonces yo trabajaba las 8 horas diarias en el libro de manera juiciosa, pero ya saliendo en las noches, uno tenía la oportunidad de ir a conferencias tanto técnicas como no técnicas. En ese momento, estando en los Estados Unidos, asisto a unas conferencias gratuitas de 2 señores, uno que se llama Jim Rohn, que ya murió, y otro que se llama Bob Proctor, que empiezan a hablar del cambio de mentalidad, de que las cosas no pasan gratis en la vida y que uno tiene que empezar a ver cuál es su propósito, de qué se trata, etcétera, etcétera. Y obviamente apalanco todos mis conocimientos técnicos, los vuelco al libro,
pero empiezo a ver la vida de otra manera. Y ahí es donde empiezo yo a ver que todo parece imposible hasta que uno realmente se da cuenta de que todo está por hacer. Y en ese momento, cuando estoy en ese proceso de quiebra total, empiezo a estudiar otras cosas. Yo soy ingeniero de sistemas, y mi especialidad fue en arquitectura orientada a objetos, en desarrollo de software, etcétera. Pero empiezo a estudiar otras cosas. Empiezo a estudiar coaching, empiezo a estudiar hipnoterapia clínica. Eso no es para hipnotizar a la gente, sino con péndulos y cosas de esas como aparece en la televisión, sino que es cómo uno rompe paradigmas, cómo uno puede manejar la gestión del cambio. Y empiezo a trabajar en eso, y empiezo, mientras estoy escribiendo el libro, aprovecho para ir recibiendo todos estos elementos gratuitos que entrega IBM. Posteriormente de que termino el libro, me contacto con la gente de IBM y les digo, miren, a mí me gustaría quedarme trabajando aquí en los Estados Unidos, tengo este perfil, etcétera, me dan la oportunidad de quedarme y empiezo a reinventar mi carrera. Como les digo, empiezo a estudiar estos elementos que ya son más de habilidades blandas para un tema de tecnología. Y al mismo tiempo, aprovechando que conocía todos estos temas y que tuve la oportunidad de conocer mucha gente de programación en los laboratorios de IBM, trabajo con ellos en crear una startup en Silicon Valley. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué cosas son las que se vienen de tendencia? Y en ese entonces todavía no hablábamos ni de Big Data, ni de inteligencia artificial, ni de todas estas modas, pero empezamos a ir creando componentes para tratar de ir viendo qué cosas podrían servir hacia futuro. Entonces, en medio de todo ese proceso de reinvención, pasan los años. En ese momento en Colombia ya regresa o ya viene en ese momento el presidente Álvaro Uribe. Empiezan a cambiar las cosas en su momento, y entonces cuando ya tengo formación como coach, ya tengo la formación de hipnoterapeuta, ya tengo mi primera startup en los Estados Unidos volviendo a empezar de cero, haciendo todo ese proceso de reinvención, teniendo como mentor a este señor que aparece en la foto, digo, listo, ya tengo los elementos, voy a volver a Colombia. Colombia se ve que es más seguro, pero quiero volcar a que todo eso que aprendí lo pueda traer a las diferentes organizaciones, a las diferentes personas, para que empecemos a reinventar nuestra carrera y veamos qué podemos hacer de manera diferente. Entonces, regreso a Colombia y empiezan a pasar toda una serie de coincidencias afortunadas. Entre esas coincidencias es que apenas llego a Colombia, tengo la oportunidad de ser speaker en un Oracle Day. En ese Oracle Day arranco a hacer una propuesta de por qué no construir una arquitectura para retail en ese momento que permitiera trabajar temas en línea, que fuera abierta, pero que al mismo tiempo permitiera que las personas que trabajamos en el área de tecnología pudiéramos vincularnos más hacia el área de negocio, rompiendo paradigmas. Entonces empiezo a hacer todo ese esquema, todo ese proceso, y coincidencialmente en ese Oracle Day estaba el dueño de la cadena Cencosud en Latinoamérica, el señor Horst Pollmann, un alemán, y estaba el gerente de tecnología de Chile, que casualmente vieron mi presentación. Y el señor me dice, vea, queremos que esos dibujitos que usted presentó allí nos los ayude a implementar para el primer almacén que vamos a lanzar en Colombia, que es un almacén de home improvement o de mejoramiento para el hogar. Y les digo, listo, voy a hacer eso, voy a trabajar con ustedes en ese proceso, pero necesito que me den la oportunidad primero de escoger el equipo con el que yo puedo trabajar esto. Que me den la oportunidad de que una vez esté mostrando resultados, podamos trabajar de la mano tanto el área misional como el área de tecnología, para que no sea que los de tecnología estemos por un lado y los áreas de negocio estén por el otro, y que al mismo tiempo me permitan contar esto como caso de éxito. Recién yo llegado, no tenía trabajo todavía, y que me den esta oportunidad, entonces me dijeron, listo, hagámoslo, arrancamos a hacer este proceso. Para este retail tocaba implementar un ERP, que generalmente se demoraba año y medio, tocaba implementar toda una cantidad de sistemas, etcétera, donde lo primero que hicimos fue soñar el dibujo, la arquitectura de qué debería hacerse, y un proceso que debería demorarse un año y medio se demoró 8 meses. Y logramos algo súper interesante, que la gerente de proyecto se volviera subdirectora de procesos comerciales. Logramos que de las áreas de tecnología empezaran y se fueran al negocio. Y empezamos a crear todo un ejercicio súper diferente, en el que el área de tecnología no es ese tomapedidos,
no es ese apaga incendios, sino que se vuelve de verdad un asesor de transformación. Entonces fue bien interesante haber logrado ese caso. Y aquí viene la primera lección, porque recuerden que estos son lecciones aprendidas y por eso estamos hablando de liderazgo digital. Una vez empieces a tener resultados, cuéntalos. Entonces, cuando tú empiezas a tener resultados, la idea es que, como ya sé, y eso fue uno de los acuerdos que habíamos tenido con este retail, era que si ya los empezábamos a tener, yo tenía la oportunidad de empezar a buscar. Y esta es la recomendación. No tengamos miedo de buscar escenarios internacionales. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a buscar dónde podía contar este caso de éxito. Y empecé a mandar solicitudes de decir, logramos hacer esto en un corto tiempo y los resultados son estos. Y tuve la oportunidad de ser invitado con todos los gastos pagos a Hong Kong a contar esto. Luego tuve la oportunidad de ser invitado como al FENALCO de los Estados Unidos, que se llama la Asociación de Retailers, a contar el ejercicio. Y entonces esta es una primera lección. Cuando ustedes empiecen a generar resultados de los diferentes elementos que estamos haciendo, y en el Valle, en Cali, nosotros somos muy emprendedores, tenemos mucha capacidad de innovación. Una vez empecemos a tener resultados, escribamos papers, generemos casos de estudio, empecemos a que eso no se quede solo en el ámbito local y empecemos a comunicarlo. Hoy día, que tenemos la posibilidad de conectar con tanta gente a través de Internet, de todos estos temas digitales, es mucho más fácil hacerlo. Entonces, primera lección, empezar a contar todo eso. Y ese fue uno de los primeros casos. Posteriormente empecé a trabajar en otros, pasé al sector público, tuve la oportunidad de trabajar en el sector público y en el sector público empecé a mirar ejercicios, por ejemplo, con el SENA, con algunos ministerios, etcétera. Y esta foto de aquí fue una invitación que me hicieron en Holanda para representar a Colombia, contando los casos de éxito que se realizaron en el sector público. Entonces, de nuevo, empecemos ahí, en la medida que tengamos resultados, a ir contando la manera en la que esto no sea solamente qué pasó, sino cuáles son los beneficios, cuáles fueron las métricas, qué podemos hacer y cómo lo podemos ir generando. Posteriormente, seguí dando conferencias, etcétera. Ya como recuerden que yo no era solamente en la parte de ingeniería de sistemas, me empecé a ir por los temas de coaching. Y esta foto que vemos aquí fue la última conferencia que tuve la oportunidad de dar en Nueva York, justo antes, 2 días antes de entrar en pandemia, donde nos restringían completamente. Y fue una conferencia en los Estados Unidos donde habían empresarios, donde les estaba hablando de el cambio de mentalidad, de que busquemos trabajar de la mano en las juntas directivas, nuestros equipos de tecnología y los equipos de negocio. Y empecé a hablar de una serie de estándares, donde no podemos decir que el plan estratégico está por un lado y el plan estratégico de tecnología está por el otro, sino que vamos de la mano creando los diferentes ejercicios. Y a partir de eso vino una segunda lección. Y ojo con eso, ya que quiero que tengamos en la mente estas lecciones, porque parte de lo que queremos hacer es que todos los que estamos escuchando esto les podamos sacar provecho. La primera lección era que contemos nuestra historia y que podamos buscar escenarios. La segunda es que una vez nosotros tenemos resultados, una y otra vez, generemos un modelo. Cuando hablamos de generar un modelo, entonces, pues, ¿por qué no empezar a colocarle nombre? En este caso, a través de todo esto que les estoy contando, yo creé algo que se llama el Blueprint de Liderazgo para la Era Digital. ¿Qué es? Una serie de pasos mediante los cuales empezamos a apalancarnos en la tecnología para posicionar nuestras compañías y para posicionarnos nosotros a nivel profesional. Entonces, muchos de los que están aquí escuchándonos ya tienen resultados. Busquemos colocarle un nombre y que ese nombre le sirva a otros para que sea paso 1, paso 2, paso 3 que deberíamos ir haciendo, porque nosotros tenemos una obligación y es que nosotros ya hemos avanzado un camino, pero deberíamos facilitarle ese camino a los que vienen detrás, o por qué no ir con ellos de la mano y empezar a ver cómo logramos que nuestro país se posicione dentro de todos estos diferentes elementos, donde tenemos una serie de apalancadores súper interesantes como la economía naranja, todos estos temas de innovación que se hacen en Medellín, el mismo FESTIC, todos los esfuerzos de DATIC, los esfuerzos que se vienen trabajando de la mano del DAI y el DATIC, todo lo que se viene haciendo desde todos estos temas,
es un tema bien, bien interesante que tenemos que jalonar hacia todo este tema como un esfuerzo mancomunado entre lo que es academia y lo que es todo el tema de la parte privada. Además de que entonces le colocas un nombre, empieza a buscar testimonios y empezar a que ellos mismos cuenten de qué se trata, de qué estamos hablando, y que empecemos a enseñarlo y que empecemos a compartirlo. Eso es clave dentro de todo este ejercicio. Entonces, enséñalo y compártelo para que vayamos colocando y vayamos viendo la posibilidad de que más y más personas y más organizaciones puedan ir trabajando esto de la mano. Entonces, fíjense cómo vamos recolectando esto. La primera lección, que lo comuniquemos y que busquemos papers, escenarios internacionales. 2, que una vez tengamos esto, le empecemos a colocar un nombre, creemos un modelo, un plan, un blueprint, alguna cosa, y digamos esto es autoría de ustedes, y que empecemos a ver quiénes ya lo empezaron a aplicar y empecemos a ir construyendo una comunidad alrededor de esto. Entonces, cuando ya vamos uniendo todo esto, tenemos que empezar a mirar cómo vamos a comunicar de mejor manera cada uno de estos elementos. Un tema con el que yo juego mucho es el uso de imágenes. Si ustedes ven esta imagen cuando ustedes estén reunidos con sus equipos, dice mucho. Si ustedes ven esta imagen, aquí hay un equipo que venía haciendo una cosa, aquí hay un equipo que venía haciendo otra y al final no fueron capaces de unir esta carrilera. En muchas organizaciones nos va a pasar eso. Cuando tú logras tener una imagen y logras que tu público se conecte con ella, ellos van a decir, ¿sabes que sí? Puede ser que el área de planeación estaba pensando una cosa y el área de tecnología otra. O puede ser que, no sé, el área de catastro estaba pensando en una cosa y resulta que en el área de administrativa estaban en otra. Y con eso vamos a poder crear lo que llamamos la empatía. Si nosotros no logramos conectar con nuestro cliente, con nuestro ciudadano, dependiendo quién sea el que esté del otro lado, va a ser muy difícil de que por más elementos metodológicos que usemos para conectar y levantar información, no logremos tener el resultado adecuado. Por otro lado, usar imágenes donde estamos viendo si así lo hemos hecho en los últimos 5, 10, 15, 20 años, pues tenemos que empezar a ver de otra manera de hacer las cosas. Cuando yo les hablaba de la famosa hipnoterapia clínica, era romper paradigmas. Un paradigma era lo que decíamos nosotros, que era que hay algunos elementos que nosotros lo hemos venido haciendo así durante mucho tiempo y nos quedamos haciéndolo de la misma manera durante mucho, mucho tiempo, y eso es lo que hay que empezar a romper. Y otra forma es crear un storytelling. La mejor forma mediante la cual vamos a conectar con nuestro público es contando, por ejemplo, como hice yo al comienzo, cómo era mi carrera, qué pasó en ese momento en el que me voy a la quiebra y empiezo a volver a trabajar. Cada situación que nosotros vivimos la podemos contar mediante una historia. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado, por ejemplo, si estamos hablando del sector público, que hubo un trámite o un servicio que no funcionó? Entonces, a partir de ahí, contar la historia. ¿Recuerdan el día que fuimos a hacer tal cosa y no se pudo? O jugar con otro. ¿Recuerdan el día que se cayó WhatsApp y que no pudimos comunicarnos? Hay que empezar a buscar situaciones, esas situaciones traerlas al día a día y a partir de eso crear un hilo conductor que finalmente nos lleve a mostrar cada uno de esos diferentes elementos de los que estábamos hablando. El modelo al que ustedes le van a colocar su nombre, a los ejercicios o las personas que han repetido o que han hecho algo con ese modelo y los papers o los documentos que ustedes vayan creando alrededor de eso. Entonces, fíjense que lo que estoy tratando acá de contar es un poco cómo podríamos empezar a que todo esto que he vivido a lo largo del tiempo sea de valor agregado para todos. Entonces, vamos con la cuarta lección. Nosotros necesitamos involucrar a las personas. Muchas veces a nosotros desde el área de tecnología nos pasa que lo que hacemos es levantar requerimientos, o ahora que está de moda la agilidad, levantar historias de usuario, bueno, dependiendo, no quiero entrar en detalles de más bajo nivel, pero lo importante es que creemos talleres. Cuando uno llega a una organización, lo primero que uno debería dejar es que nuestro personal haga catarsis. Cuando uno habla de que haga catarsis, es que uno les pregunte, bueno, vengan, ¿cuáles son nuestras principales necesidades? ¿Cuáles son nuestros principales problemas? ¿Dónde hay oportunidades? Y que uno vaya desde lo negativo a lo positivo, pero que sea ellos mismos quienes nos van contando. Y que lo interesante es que
no solo nos quedemos con lo que nos cuentan en la parte central, sino que vayamos a las diferentes dependencias o a las diferentes regionales o a las diferentes ciudades donde estemos involucrados. ¿Por qué? Porque vamos a ver distintas perspectivas, la perspectiva ejecutiva y la perspectiva operativa. Y siempre vamos a tener la oportunidad de poder encontrar algo que se llama la co-creación, que diferentes personas que están atendiendo al ciudadano, que están atendiendo al cliente, que les toca vivir en el día a día lo que no funciona, nos cuenten, porque muchas veces ni siquiera es el proceso, puede ser que no tengan las herramientas para funcionar. Muchas veces nosotros tenemos una estación de autoservicio, una página web donde decimos, no, pero todo funciona, pero resulta que el que está detrás, cuando necesita hacer algo, se enreda porque lo vimos desde el punto de vista técnico, pero no nos pusimos en los zapatos del otro. Entonces, parte de todo este ejercicio y lo que les quiero contar es que ya más de 30 años de carrera es precisamente lo que me ha servido para que todos estos elementos en todas las geografías, y cuando hablo en geografías estoy hablando tanto en Asia como en Estados Unidos como en Latinoamérica, nosotros trabajamos con personas, nosotros no trabajamos con robots. No podemos llegar a decir es que esta es la última moda y es lo que tenemos que implementar. Solo cuando realmente nosotros conectamos con la gente es cuando nosotros vamos a lograr que todos tengamos ese sueño, que todos tengamos esa visión y que finalmente podamos construir. Perdón. Entonces, ¿cuál es la lección dentro de lo que ya hemos venido recapitulando? Que contemos la historia en escenarios internacionales, que escribamos papers, que vayamos contando qué estamos haciendo, que le coloquemos un nombre, que busquemos testimonios, que busquemos involucrar a las personas. Y para poder que esto siga funcionando, lo que necesitamos, como quinta lección, es mantenernos actualizados. Uno de los temas que para algunos de los que han tenido la oportunidad de seguir mi carrera, independiente de que hayamos estado en pandemia, siempre buscar estar actualizados. Si estamos trabajando marketing digital, si estamos trabajando programación, si estamos trabajando Big Data, cualquier tema, estar buscando estar actualizados. Más allá de las certificaciones, lo que necesitamos es buscar escenarios donde podamos ir estudiando cada uno de esos diferentes temas. Desde mi punto de vista profesional, ¿qué les recomiendo? Estudien algo que se llama la arquitectura empresarial. Cuando uno va a construir su casa, ¿qué necesita? El plano. Cuando uno va a hacer temas digitales, ¿qué necesita? Ese plano, pero ese plano que conecte la estrategia, los procesos, las personas, los datos, las aplicaciones y la tecnología. Un tema súper bonito que ha hecho la alcaldía es precisamente eso, trabajar su arquitectura empresarial. Y muchas de las compañías y organizaciones que tenemos en Colombia han venido trabajando eso precisamente por iniciativa del gobierno nacional, cuando el gobierno nacional está haciendo parte de todo esto que se llama la OCDE o el Organismo de Cooperación de Desarrollo Económico, como parte de adoptar mejores prácticas para seguir avanzando. Que pensemos en la transformación digital. Y cuando hablamos de transformar, es movernos de un estado actual a un estado futuro, pero usando tecnología. Y que la tecnología le sirva a las personas, porque no es adoptar modas, sino efectivamente cómo deberíamos empezar a movernos con cada uno de estos diferentes elementos. Que participemos en seminarios, que participemos en workshops. Por eso, nuevamente le doy las gracias a la Alcaldía de Santiago de Cali, al DATIC, porque si este FESTIC es esa oportunidad, es la oportunidad de que conectemos, que hagamos networking, que hagamos todo este proceso a nivel virtual, a nivel presencial, que todos podamos ir buscando que entre todos vayamos construyendo esta comunidad, y gracias a esos espacios es que vamos a seguir creciendo tanto a nivel personal como profesional. Y de verdad que la alcaldía ha sido pionera en ese tipo de cosas. Y por eso es que estamos hablando de inspirar creatividad, inspirar conectividad, porque son estos los espacios que van a crear el cambio que necesitamos ver. Y son estos los espacios los que nos van a permitir anticiparnos a las tendencias, porque ya sabemos lo que se viene. Y aquí les voy dando algunos tips de temas que están por venir. El cambio de nombre de Facebook a Meta no es gratuito. ¿Por qué? Porque todos estamos dejando un rastro en Internet que se llama la metadata. Cada vez que nosotros estamos haciendo algo en Internet, estamos dejando un rastro.
Facebook es uno de los pioneros que está haciendo minería con esa información, y por eso es que hay una guerra casada entre Apple y Facebook con las actualizaciones. Ya Google está en el mismo ejercicio, y lo que se viene ahorita es una cosa que se llaman los directorios. Los directorios son sitios especializados a los cuales nosotros les vamos a pedir: necesito que por favor le envíes una información a personas entre tanta edad, con tantos ingresos, con tantos gustos, y esos directorios son los encargados de hacer llegar nuestro producto o nuestro servicio. Yo en este momento estoy trabajando con uno de los directorios más grandes a nivel mundial, como uno de los 700 profesionales que está metido dentro de ese proceso. Y estamos garantizando que cuando diferentes compañías necesitan una segmentación basada en perfiles, en gustos, en consumos, podamos llegar a ellos. Y eso es lo que nos permite que una compañía pueda crecer en prospectos, en clientes, en ventas, etcétera. Y que lo importante para nosotros que estamos en Festic es que veamos en qué somos buenos, y que en lo que no seamos tan buenos busquemos outsourcing. Para eso existen agencias, para eso existen diferentes otras compañías, y hagamos un ecosistema y empecemos a crecer entre todos. Pero si nosotros queremos empezar a crecer, busquemos no solo audiencia local, busquemos audiencia internacional. ¿Por qué no pertenecer a un directorio o pedirle servicios a un directorio? ¿Por qué no empezar a exportar servicios a países que se llaman Tier 1, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá? Y empezar que nuestros productos empiecen a llegar allá. Ya hemos hecho este tipo de ejercicios con personas del Chocó, donde les ayudamos a vender los bolsitos estos que se cuelgan, etcétera. Todo eso es posible, el Internet ya está aquí, y lo que necesitamos es tener ideas, lograr posicionar mercado y lograr movernos hacia eso. ¿Qué resultados hay? Por eso es que lo hablo desde el resultado. Con todo esto que les he contado, con estos tips, los clientes con los que he tenido la oportunidad de trabajar llevan 32 millones de dólares a nivel global ahorrados. ¿Por qué ahorrados? Porque muchas veces uno gasta en modas, compra un tanque de guerra para matar una cucaracha, termina comprándose una cantidad de cosas que finalmente no aplican. Cuando nosotros nos tomamos el trabajo de conectar con la gente, cuando nos tomamos el trabajo de entender cuáles son sus necesidades, sus oportunidades, sus problemas, cuando nos tomamos el trabajo de armar ese plan, cuando empezamos a ver cuál es el cambio que queremos y cuál es el cambio que necesitamos, cuando empezamos a ver cómo vamos a ir haciendo todo ese ejercicio, es cuando empezamos a buscar indicadores que valgan la pena. Por eso algunos de mis clientes, cuando estamos trabajando, decimos: listo, con todo esto vamos a mejorar el EBITDA, que es un indicador financiero. Con algunas otras compañías que han sido startup, lo que decimos es: listo, seguramente los costos no te dan, entonces ven, dame una participación accionaria y nos volvemos internacionales y nos vamos hacia otro mercado. O en otras compañías sencillamente lo que hacemos es: listo, preparémonos para el mercado global y vayamos moviendo cada uno de estos diferentes elementos. Entonces, ¿qué es lo que quiero a través de todo este ejercicio? Que las modas ya están aquí. Ya se nos vino, por ejemplo, también con Facebook el tema de la realidad virtual, el tema de los escenarios, que cuando ya nos empiecen a llegar las gafas, vamos a empezar a ver ambientes en tercera dimensión, donde vamos a entrar a un sitio y vamos a empezar a ver la publicidad vista de otra manera. Ya tenemos pilotos, bueno, aquí en Latinoamérica, Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, es una de las primeras ciudades que ya está full 5G, donde ya hay pilotos. Entonces, ¿cuál es el piloto? Que tú ves carros automáticos manejándose solos, ves cómo estamos haciendo resurtido automático, que la nevera se está quedando sin inventario de huevos, yogur, etcétera. Se pone la orden automática, televisión on demand, todo esto ya está a la vuelta de la esquina, y por eso es que tenemos que anticiparnos a las tendencias. Por eso es que tenemos que mantenernos actualizados, porque estamos bellamente preparados con muchas cosas que estamos haciendo, pero el mercado está cambiando súper rápido. Gracias a que existen estos temas como Festic, que existen todos estos elementos en los cuales vayamos haciendo ese networking, vayamos trabajando de la mano entre todos, es como vamos a lograr que el Valle, Colombia, Cali, se vuelva todo un impulsor ¿de qué? Del sector, de la región, del país, para que vayamos haciendo resultados diferentes. Como siguientes pasos, dentro de todo este ejercicio, una de las cosas que yo quiero que ustedes tengan es que
Primero, se creen una tarjeta digital. Cuando ustedes van a un evento, uno no puede seguir entregando tarjetas físicas. Para eso existe el celular y que uno le diga, ¿tienes una tarjeta física? No, pero tengo esta dirección. Si quieres, entra aquí y que una vez entre ahí, él grabe tu contacto en el celular y ya de ahí en adelante lo puede hacer. Entonces, esa es una de las formas interesantes de cómo nosotros empezamos a intercambiar información en un evento. Que creen su sitio web, que empecemos todos a ir manejando nuestro sitio. En el caso mío es coachleonardo.com y que vayamos a ir haciendo todo este proceso, que creen su blog, que vayan contando sus historias. Es muy curioso cuando estoy hablando con empresarios, con emprendedores, que les digo, ven, ¿en dónde estás? ¿Dónde tienes tus redes sociales? No, las tengo en Facebook, en LinkedIn, tengo YouTube y tengo Instagram. Pero, y les digo, ¿y qué más estás haciendo? Me dicen, no, ahí está, porque ahí es donde está lo principal. Si ustedes ven mi perfil, yo tengo más de 175 redes sociales activas. ¿Por qué? Pero es que nos quedamos con las tradicionales. Si nosotros queremos crecer en mercado, si nosotros queremos conectar, nosotros tenemos que empezar a ir viendo cómo le podemos sacar provecho a esas otras distintas redes que hay. Tenemos que ir contando nuestra historia, y si no tenemos nuestra historia, volvámonos entrevistemos a otros. Conectemos una cámara y empecemos a preguntarle a alguien, no sé, del DATIC, a alguien de una fábrica de software, a cualquier otra persona, ven, ¿cuáles son tus lecciones aprendidas? ¿Qué podemos hacer? Y vamos generando un rastro que te vaya permitiendo conocer. Participa en todos estos festivales, participa en todas las iniciativas que tenga la alcaldía. Busca consolidar tu imagen en un solo sitio, que desde ahí se vuelva tu hub o tu centro de concentración para irse a todos los demás. Lanza tu primer webinar. Si te da miedo la cámara, entonces no, pues para eso existe el PowerPoint y vas mostrando voz, etcétera, etcétera. Pero vayamos viendo de qué manera vamos construyendo diferentes elementos. Como un regalo para todos, digamos que lo que quiero es que en este momento mi equipo está terminando de configurar esta página y ya les va a quedar a ustedes, es regalocoachleonardo.com, donde van a encontrar la posibilidad de que ustedes tengan una tarjeta virtual gratuita, porque necesitamos tener una tarjeta virtual gratuita. Y una herramienta gratuita en un solo sitio, donde en un solo sitio tengan su página web, su blog, su herramienta de correo, su webinar, etcétera, y en vez de estar pagando por allá quién sabe cuánto, tengan una herramienta donde tengan todo consolidado. ¿Qué es lo importante aquí? Por eso hablamos de liderazgo digital. El liderazgo es ser pionero, es diferenciarse, es dar un paso más allá. Es que le pierdan el miedo a hacer cosas diferentes, que le pierdan el miedo a darse la oportunidad de ir construyendo y que lo que ustedes ya hayan ido logrando lo vayan comunicando. Tómense en el trabajo. Hoy día en Internet hay muchos escenarios internacionales donde ustedes pueden contar su historia. Así como yo les conté mi historia, en vez de yo haber podido buscarlo en un escenario local y me fui para Hong Kong, me fui para Roma, me fui para Estados Unidos, y es como se va construyendo nombre. Muchos organismos internacionales están esperando que ustedes les digan que existen cosas que ustedes están haciendo, y ellos los van a invitar y los van a llevar para que ustedes cuenten su historia. Tómense en el trabajo de contar qué hicieron, de escribir un paper, de escribir un blog, de ponerle nombre a lo que estén haciendo, y poco a poco van a ustedes a ir construyendo eso que llamamos entonces el liderazgo digital. En mi caso, si no hubiera pasado ese tema de la quiebra, seguramente estaba en una zona de confort, estaba viviendo una vida seguramente 5 estrellas, pero me hubiera olvidado de conectar con la gente, de conectar realmente con que las organizaciones están formadas por personas y que no podemos esperar que con acciones de estrategia, con misiones y visiones muy bellas, si no bajamos a conectar realmente con lo que nos sucede en el día a día, no vamos a lograr hacer nada. Entonces, esto es parte de lo que quería comunicarles. Es una presentación muy diferente, pero la idea mía era hablar precisamente de esto, de liderazgo, pero liderazgo desde el ejemplo. Yo no tengo nada diferente a lo que pueden tener ustedes en este momento. Sencillamente me creí mi cuento, me encargué de reconstruirme y empezar a buscar escenarios donde lo pudiera contar. Y es gracias a eso
que pude en estos momentos tener una carrera profesional bien bonita, donde he podido dictar más de 3.200 seminarios a nivel internacional, más de 20.000 clientes a nivel internacional, y que hoy les doy las gracias a la alcaldía por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes contando un poquito de esta historia y que espero los motive para que ustedes se animen a que ustedes están a un paso de repetir lo mismo que yo hago en mi día a día. Y no se necesita esperar 5, 10, 15 años, sino empiecen desde ya, porque todo está dado para que lo vayamos construyendo. Este es el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a la TIC por haberme invitado, a la alcaldía, y espero que podamos estar en contacto para seguir construyendo entre todos el liderazgo digital que necesita nuestra región. Muchas gracias.